Bueno, bienvenidos a todos. Tenemos gente de toda Latinoamérica hoy, por suerte. Veo un montón de caras conocidas por allí. Les voy a presentar a nuestro disertante de hoy, ¿sí? Él es el Master Science Pablo Vázquez Jiménez, ¿sí? Es de formación enfermero, especialista en aparato digestivo, ¿sí? Graduado en España. También es tecnólogo médico en gastroenterología, ¿sí? En la Universidad de Costa Rica. Es administrador de centrales también por el CBSPD de Estados Unidos. Actualmente es el director de la carrera de tecnología médica de endoscopía digestiva por la Universidad Iberoamericana. También es presidente de APECO, la Asociación de Costa Rica, de procesamiento estéril, y también es vicepresidente del Comité de Tecnólogos de Ciencias Médicas, también para Costa Rica. Justamente por estas características y todos estos diplomas que tiene Pablo y toda su experiencia recolectada en tantos años de trabajo, sobre todo en la parte de endoscopía, es que lo hemos convocado para que nos dé una charla específica sobre lo que tiene que ver con la primera parte, digamos, de lo que es el cuidado en la endoscopía, que es el reprocesamiento de endoscopios, ¿sí? Sus cuestiones de calidad a la hora de corroborar su correcto tratamiento, su limpieza, su prelimpieza, ¿sí? Sus test correspondientes, ¿sí? Va a hablar un poco de ese tema. Lo que vamos a hacer es, vamos a escuchar su charla. Los que tengan alguna duda o alguna pregunta, la van escribiendo en el chat, ¿sí? Y al final de la charla vamos a abrir igual los micrófonos, van levantando la mano. Yo les voy a dar dando paso a que puedan hacer sus preguntas, ¿sí? Y las que vayan quedando en el chat también las vamos a ir contestando, todas las que podamos. Vamos a guardar unos 15 a 20 minutos al final de preguntas y respuestas, puedan participar allí. La idea de hoy es poder aunar los conceptos y conocimientos de toda Latinoamérica, ¿sí? Pablo tiene una experiencia muy amplia y se ha convertido en referente para toda la TAM. Viene ahora de un viaje por Estados Unidos, así que un poquito en general en toda Latinoamérica y por lo que estuvimos viendo en todos nuestros recorridos y viajes, la problemática es muy similar, ¿sí? Desde México hasta Argentina vemos siempre los mismos temas, pocos equipos, poco tiempo para el reprocesamiento, las mismas preguntas, ¿sí? Hacer una desinfección de alto nivel, esterilización, con qué metodología, ácido peracético, glutaraldehído, tipos de canales de endoscopio, tipos de endoscopio, marcas, siempre es un poquito las mismas preguntas, entonces la idea es hoy que desde los distintos países y distintas situaciones, de las distintas instituciones, incluso dentro del mismo país, son diferentes. Así que la idea es un poquito charlar entre todos, contar algunas anécdotas también, y aunar conocimientos y unificar, ¿sí? Criterios, ya que en la mayoría de los países hoy no tenemos una normativa que acompañe, que esté actualizada. Entonces, tomar conceptos normativos desde otros lugares que sean interesantes de definir, ¿sí? Como ANSI-AMI, ST91, normativa de Reino Unido, normativas ISO, y aunar esos criterios para, bueno, lograr, por lo menos si no es normativo para nuestros países y nuestras instituciones, por lo menos tener un concepto, un marco general de qué se puede tomar como buenas prácticas para comenzar a incorporar. Vamos a arrancar. Muchísimas gracias. Disculpen, siempre sucede fallos técnicos a la hora de realizar estas presentaciones y estos webinars. Agradezco la oportunidad de Rahim por invitarme el día de hoy a compartir un tema bastante importante que para mí es indispensable. El tema es el primer paso para una endoscopía segura, y cuando hablamos de una endoscopía segura tenemos que estar claros que el primer gran paso va a ser la limpieza. Entonces, durante el contenido de la presentación vamos viendo ítems diferentes desde el punto de vista de la introducción, desde lo que es procedimiento endoscópico, lo que nos estamos arriesgando, a qué nos estamos enfrentando. Entonces, ese es un tema que se las trae. Más que un tema que se las trae, lleva un sello más de personal de cada uno de nosotros que trabajamos en estas áreas. ¿Por qué? Porque esto es más de un concepto ético y moral que tenemos que ir aplicando en nuestro día a día, no solamente desde el punto de vista de la infraestructura de una unidad de endoscopía, de un consultorio,
de los recursos que yo tengo. Tenemos que empezar a trabajar por nosotros mismos. Bueno, les hablaba sobre los contenidos, introducción, concepto, a quienes nos enfrentamos, detergentes, guías y soluciones. Dentro de la introducción encontramos la seguridad y la calidad de un procedimiento endoscópico va a iniciar siempre de la prelimpieza. Eso es lo que nos han estado hablando las guías, los autores, referente a este término tan importante y en cuanto a seguridad y bienestar para la calidad de un procedimiento endoscópico. Hay que recordarnos que la endoscopía digestiva ya no es una sola o una simple gastroscopía con la cual tomábamos una biopsia o una colonoscopía. Hemos incluido procedimientos mucho más complejos de terapéutica avanzada, intervencionista también, que nos permiten abordar muchas patologías ya de una forma mínimamente invasiva. Esto nos hace entrar a un ámbito o a un campo ya meramente quirúrgico, donde estamos rompiendo paradigmas como lo que es la clasificación de Spaulding, de pasar de dispositivos semicríticos a críticos en intervención de las mucosas con un endoscopio. El paciente, muy importante, tenemos que darle la oportunidad de conocer los riesgos al que se expone y exigir que tenga un equipo digno de ser usado. Y por supuesto, un procedimiento que disminuya los riesgos. Acá todos somos factores indispensables, desde la persona que procesa hasta la persona que realiza el procedimiento, el médico gastroenterólogo, el anestesiólogo, el equipo de enfermería, la parte asistencial, todos somos un equipo y nosotros tenemos la función más importante, que es garantizar seguridad y calidad en el proceso de la limpieza. Sabemos que con los años la endoscopía ha evolucionado también desde el punto de vista de endoscopios. Antes teníamos solamente el gastroscopio tradicional, colonoscopio, y aparece el duodenoscopio, que es el de visión lateral, que se permite para realizar procedimientos de TPR. Este duodenoscopio, al tener una configuración mucho más diferente en el extremo distal y tener un elevador, empezó a ser víctima de acusaciones por infecciones asociadas a la atención de la salud. Y es cierto, sí, los primeros brotes importantes se van evidenciando a través de lo que es el duodenoscopio. Entonces esto nos empieza a abrir el panorama de las infecciones asociadas a la atención de la salud con relación a la endoscopía. ¿Qué sucede? ¿Por qué tenemos endoscopios contaminados? Es muy simple, la complejidad del diseño. Son dispositivos médicos bastante difíciles, con longitudes, canales, diámetros muy pequeños, difíciles de accesar, difíciles de limpiar. ¿Y qué es lo que se ha sucedido o ha pasado con todo este problema de no llegar a esos niveles de acceso? Bueno, tenemos la formación del biofilm, que lo vamos a ver mucho más adelante, que se ha vuelto un enemigo número uno para lo que estamos trabajando en este ámbito y que estamos luchando por garantizar procedimientos seguros. Además de eso, contamos con el procesamiento muchas veces inadecuado de la forma manual y también en la parte automatizada, más aunado a problemas de infraestructura, como por ejemplo el almacenamiento con humedad. Tenemos un margen de seguridad bastante amplio que nos está llevando a lo que es la esterilización terminal y migrar de la desinfección a otro procedimiento. ¿Pero qué sucede? Bueno, en esta nueva era de la endoscopía avanzada, el endoscopio ha cambiado. Y vean en esta imagen, ya nos habla de un endoscopio robótico flexible como una alternativa para la cirugía. Acá este es uno que se empezó a desarrollar a partir del 2019 y se está haciendo modelos donde trabaja el gastroenterólogo en conjunto con el cirujano general para realizar procedimientos en la parte de colon. Este último caso de hace escasos 6-7 meses, endoscopía a la distancia de Zurich, el médico estaba a Hong Kong, 9.300 kilómetros de distancia, 2 personas trabajando, haciendo una endoscopía. Veamos el nivel en el que estamos avanzando aceleradamente. Tenemos la inteligencia artificial en los diferentes software, tenemos realidad virtual para trabajar ya sin monitores. Entonces, es ampliamente tecnológica la endoscopía. Pero, ¿qué pasa? Seguimos en estas. Vean esta imagen en un lavatorio de cualquier consultorio, conectado un colonoscopio con las mangueras que no caben ni siquiera en el lavatorio, donde se lavan los dientes el médico, el técnico, el asistente, la secretaria. Entonces, hemos perdido
la importancia de lo que es procesar el endoscopio. Estamos preocupados por aprender técnicas nuevas y los médicos se van a Japón, a Estados Unidos, desarrollan sistemas nuevos, pero en la desinfección, en la limpieza y en la esterilización todavía estamos paupérrimos, estamos en condiciones precarias y esta es una situación lamentablemente latinoamericana. Estados Unidos, al tener múltiples políticas y al tener una jurisprudencia y leyes que castigan una infección asociada a la atención a la salud por endoscopio y que se ven envueltos a demandas grandísimas, esto ha permitido que el crecimiento de la seguridad, el desarrollo de anaqueles, sistemas que eviten esta contaminación, se pueda desarrollar. ¿Pero contra quién estamos atacando? Bueno, el control de infecciones. Es importantísimo trabajar de la mano en las diferentes unidades de endoscopía con las enfermeras de infecciones asociadas. En el estudio de mayo del 2023 que manda la OMS en relación a los programas de prevención y control de infecciones, habla sobre empezar nuevos programas, nuevas políticas y algo que marca es la higiene de manos adecuada. Muchas veces la persona que está trabajando en estas áreas no se lava las manos, el médico que realiza la endoscopía no se lava las manos. Cosas de este tipo, estos pequeños grandes detalles son los que están marcando y nos están volviendo a jalar las orejas para que empecemos a retomar todo esto. La limpieza, la desinfección y la esterilización de equipos y endoscopios es algo que va muy, muy despacio y que tenemos que ir enfrentándolo de la mano de otros colegas de la parte de control de infecciones y de la parte epidemiológica. Lamentablemente, Latinoamérica no cuenta en la actualidad con mucha data relacionada a lo que son infecciones asociadas a la endoscopía. Esto debido a que todo lo conocemos, no tenemos sistemas de trazabilidad, no evaluamos nuestros endoscopios o no teníamos herramientas que nos permitieran evaluar cómo estábamos haciendo estos procesos. Importantísimo el adecuado uso del equipo de protección personal, lo he dicho en varias charlas y lo vuelvo a repetir. El equipo de protección personal, cuando llegó la pandemia éramos felices porque todos teníamos cubrebocas, delantales, batas, gafas y todo. Y ahora, como pasó el COVID, otra vez estamos dejando de la no utilización del equipo de protección personal. Esto es indispensable desde el punto de vista también de enfermería, supervisar la utilización correcta del equipo de protección personal. Muchas veces decimos es que está muy caliente, es que me estorban, es que me molesta o es que me incomoda. Pero ¿qué pasa? Que eso lo que estamos haciendo es llevarnos muchos de esos bichitos peligrosos para nuestras casas. Si no tenemos conceptos claros, estamos mal. Y dentro de la endoscopía existen múltiples conceptos como son la desinfección, la descontaminación, la esterilización, la limpieza. Pero para mí el día de hoy el más importante es el que nos dicta la Organización Mundial de la Salud. La limpieza es una actividad que elimina los materiales orgánicos e inorgánicos o la suciedad que se encuentra en la superficie de los dispositivos. ¿Con qué objetivo? Lograr dar las condiciones óptimas que harían un posible crecimiento de microorganismos. ¿Qué hacemos acá? Podemos realizar una limpieza con agua y jabón tradicional y vamos a eliminar la carga de microorganismos, de suciedad. Hablemos de suciedad desde la tierra hasta proteínas como la sangre, que podemos ir eliminando con los diferentes tipos de detergentes que existen. Nos habla también la guía del control de la Sociedad Gastroenterológica Australiana, ahora en una publicación del 2018. El paso más importante del procesamiento de endoscopios es la limpieza manual minuciosa antes de la desinfección, porque si no hacemos una limpieza adecuada, la desinfección va a fracasar. Y como vimos en la imagen anterior del endoscopio ahí irrigándose en un lavatorio, ¿qué podemos apelar a mejorar? Yo creo que acá todos tenemos que hacer un insight, tenemos que organizarnos y también poner nuestros límites para empezar a trabajar con condiciones óptimas. No estamos pidiendo una anaquel que nos recomienda, perdón, una pila que nos recomienda la ST91 de AMI, que la vamos a ver mucho más adelante, que se suba, que se baje, que se ajuste. Bueno, no, ocupamos bandejas adecuadas, áreas, aunque sean pequeñas, óptimas para poder realizar el proceso más importante que es la limpieza del mismo. Acá, una de las páginas muy
concurridas que se llama Beyond King, que se la recomiendo a todos. Existen diferentes tipos de podcasts que van hablando sobre la importancia de lo que es el punto uso, y ya las guías también nos hablan sobre la endoscopía en el punto de uso y lo incorpora en lo que es las ciclos del procesamiento de los endoscopios. ¿Qué significa la limpieza junto a la cama? ¿Por qué es importante? Primero que nada, porque estamos eliminando la mayor cantidad de microorganismos que estamos sacando del paciente. Ahí estamos retirando las secreciones externas, estamos aspirando con detergente enzimático, estamos succionando y estamos tratando de disminuir la carga microbiológica que tiene el endoscopio posterior a esto. Chris Murphy nos dice que no podemos afirmar que sea la parte más importante. Yo digo sí, es la parte más importante, pero también hay que usar los pasos posteriores, deben cumplirse como debe ser, adecuadamente y en una cadena de orden. Les hablaba sobre el ciclo del procesamiento de los endoscopios, y acá, como podemos observar en la diapositiva, hablamos del transporte del endoscopio, comparamos o nos detenemos a conversar con los colegas, con el equipo en la mano, en una bandeja donde no es seguro. Hay ascensores para desechos orgánicos, hay autoclaves para desechos rojos, hay basureros rojos, y se nos olvida que el endoscopio es uno de los productos más contaminados, uno de los dispositivos médicos más contaminados que pueden existir. Llevarlo al área de procesamiento, donde tenemos que hacerle prueba de fugas, hacer todas las fases que deben tener. Si tenemos sistema de procesado automatizado, igual registrar, hacer los cultivos pertinentes en estas áreas. No es solamente hacer un cultivo en el centro de la máquina, hay que hacer el cultivo a las conexiones de agua, hay que hacer el cultivo al detergente que estamos usando, al desinfectante que estamos usando. Cuando se hacen cultivos en las procesadoras, tenemos que incluir absolutamente cada una de las partes que están involucradas. Un almacenamiento adecuado que cumpla con las características, y igualmente que ese almacenamiento o ese anaquel sea transportado al endoscopio seguro y limpio. Muchas veces he visto que llegan, agarran el endoscopio con las manos sin guantes y se lo llevan al área para poderlo conectar. Entonces, tratar de disminuir prácticas sencillas. Coloquémonos unos guantes si estamos tomando un endoscopio que está limpio. Evitémosle riesgos y contaminación a nuestros pacientes. La limpieza nos habla la CDC desde el 2008, que una limpieza manual consta de dos elementos esenciales. Uno, que es la función, que es restregar, el que todos conocemos, y la fluídica. Esta fluídica se refiere al paso de fluidos constantes. Existen diferentes sistemas que nos permiten mejorar esta parte fluídica para no estar pasando jeringazos a los canales de los endoscopios y así evitar un daño a los compañeros que realizan este proceso de limpieza. Entonces, existen ya sistemas de irrigación de fluidos que van a mejorar toda esta parte. También los diferentes estudios han demostrado que una limpieza manual y mecánica de endoscopios va a reducirnos un aproximado de 4 logaritmos a la 10, o sea, la cantidad de microorganismos contaminantes es bastante elevado. O sea, la limpieza sigue siendo fundamental e indispensable realizarla minuciosamente. Esto va a reducir eficazmente la cantidad de microorganismos que va a tener el equipo contaminado. Entonces, vean que las guías internacionales nos hablan desde años atrás de que la limpieza es clave y esencial. Y para poder hacer una limpieza óptima tenemos que contar con detergentes. Antes nos hablaban de detergentes con pH neutro, que son muy utilizados también en el área de salud, unos que son alcalinos, otros que son ácidos. Pero, ¿qué vamos a utilizar nosotros en una unidad de endoscopía? Mínimo, un detergente que sea enzimático y que contenga 3 enzimas básicas, como por ejemplo las lipasas, que van a activar las grasas, las amilasas, que se activan en los almidones, y las proteasas, que se van a activar en las proteínas. Últimamente he tenido la oportunidad de viajar en diferentes países de Centroamérica y de Latinoamérica, y lamentablemente he encontrado que no hay detergentes enzimáticos en ciertos países, que todavía están usando clorhexidina, que todavía están usando detergentes que no son los óptimos, detergentes arrancagrasa que usamos en la cocina para poder limpiar endoscopios. Esto es lamentable en un momento donde la tecnología nos permite tener acceso a muchas cosas.
Juega un papel importante también el recurso económico y la penetración de la industria que llegue a ciertas áreas y a ciertos mercados para que tengan la misma igualdad de condiciones nuestros pacientes y nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué van a hacer estas enzimas? Bueno, van a producirse en un enjuague para poderse activar adecuadamente. Van a basarse también en lo que son las instrucciones del fabricante, en las IFU. Recordemos que todos los detergentes o todos los desinfectantes tienen indicaciones diferentes. No podemos asumir que el detergente enzimático que usé hoy y me traen uno nuevo mañana va a tener las mismas tiempos de acción o los mismos mecanismos. Tenemos que revisar eso. ¿Por qué? Porque si no si seguimos haciendo prácticas inadecuadas, vamos a cometer errores. Y algo que habla mucho también la literatura actual es del enjuague principal posterior al detergente y al desinfectante. ¿Qué sucede en el caso del detergente? Que si yo no lo quito correctamente, van a quedar micropartículas que pueden producir al paciente fiebre o cantidades residuales proteínicos que pueden generar algún tipo de infección. Es importante también que aunque ustedes vean que el detergente, muchas veces hay detergentes que se venden en polvo. He visto que la gente mete la mano y lo disuelve sin un guante. Así como esos detergentes matan los microorganismos malos que están en los endoscopios, también nosotros somos un conjunto de microorganismos. Por eso nos pueden generar algún tipo de efecto alérgico, por ejemplo, también asma o algún tipo de dermatitis si no usamos los equipos necesarios de protección personal a la hora de preparar estos detergentes. Vamos a ver también más adelante que ya en la AMI, la ST91, nos habla de dispensadores. Es decir, que hay que evitar el contacto de preparación entre el operario y la bandeja o la tarja de agua donde vamos a utilizar el detergente. Aquí nos estamos enfrentando. Esta imagen es muy linda. Esta es una imagen del 2011 de un biofilm tomada por un microscopio láser. Ahí podemos ver cómo está todo el conjunto, cómo está agrupada, cómo se puede observar el biofilm, cosa que nosotros no vemos, no podemos observar a simple vista. Por eso la necesidad también de mejorar el aumento en la parte de la visión y también la utilización de tecnologías más recientes como el uso de boroscopios. Les decía que dentro del ámbito de endoscopía han estado dentro de los top 10 de las más prestigiosas revistas internacionales, pero llama la atención que, por ejemplo, en la revista de ECRI, del instituto que se encarga de valorar los dispositivos médicos más peligrosos o de alto riesgo, hemos encontrado los endoscopios prácticamente en más de una década. Aquí tenemos unas imágenes. Por ejemplo, en el 2018 nos habla de los procesos inadecuados de endoscopía y los riesgos de contaminación del paciente. En el 2019 nos habla otra vez sobre el riesgo de desinfección también asociado a los pacientes, ¿verdad? La parte de limpieza. En el 2022 vuelve a aparecer, pero ya ahora desde el punto de vista de ergonomía, en los flujos de trabajo deficientes, en el procesamiento del duodenoscopio que pone en riesgo a los trabajadores de la salud y a los pacientes. Entonces, vean ¿qué tenemos en nuestras manos? Tenemos un arma que nos va a permitir generar mucho beneficio a nuestros pacientes a través de los procedimientos, pero también es un arma que si la disparamos, si no la limpiamos adecuadamente o si no, va también a generar un daño bastante elevado a los clientes o usuarios que se realizan el procedimiento de endoscopía. En el 2024 nos están hablando y están haciendo un llamado de atención también a las instrucciones de limpieza de los dispositivos. Muchas de las casas comerciales o de la industria se ha quedado atrás en la actualización de estas normas. Es por eso que FDA está sugiriendo la actualización de las mismas y está en vela toda esta vigilancia. Esto es 2024, entonces para que ustedes vean cómo seguimos trabajando para lo que es la mejora en los procesos de endoscopía. Podemos observar esta gráfica que desde el 2001 hasta el 2022, hecha por el doctor Pinao, nos habla de la cantidad de estudios realizados para los endoscopios. Y este estudio precisamente lo que habla es sobre
cuáles endoscopios están listos para usar. Y nos habla que de un 0,4% al 49% están listos para usar. O sea, no llegamos ni al 50% de los endoscopios que tenemos, según nosotros, procesados para poder usarse adecuadamente en un paciente. En marzo del 2023 nos habla ya la FDA de muertes de pacientes asociados a una gastroscopía. Entonces, las gastroscopías también tienen riesgos, solo que antes no aparecían documentados. Y ya aquí en el 2023 aparecen 3 pacientes afectados por una cepa de E. coli que se dio la transferencia a través de gastroscopios en una gastroscopía, valga la redundancia, y fallecieron. Entonces, sí existen muertes, sí hay datos. La gente sí se muere también con una gastroscopía y la gente sí se muere también si el equipo está mal procesado. ¿Esto qué quiere decir? Esta imagen es muy evocativa, un cementerio con un montón de luces blancas. Creo que cada uno de nosotros que hemos participado en los diferentes procesos tenemos que hacer un insight y no sabemos a cuántos pacientes pudimos haber infectado o a cuántos pacientes hemos llevado a la muerte. Entonces, vean la importancia y la relevancia de nuestro trabajo. Aparecen otros estudios relacionados con cepas de E. coli, relacionados también a brotes mortales. Aparecen pacientes infectados por superbacterias multiresistentes. Hablan de informes de FDA otra vez en el 2023. Nos hablan del factor de riesgo de contaminación, del crecimiento de biopelículas de biofilm que aumentan el riesgo de infección, y este biofilm nos viene dando una serie de data bastante interesante que vamos a desarrollar a continuación también. 17 pacientes estadounidenses estuvieron expuestos en diciembre a un colonoscopio contaminado con bacterias salmonella, revelan los informes de la FDA. Imagínense, salmonella, colonoscopios, Estados Unidos, que tiene procesamiento automatizado, detergentes de alta, valoradores, pruebas de proteínas, utilización de ATPs, y sucede. Ahora nosotros que no estamos documentando, que nos faltan una serie de herramientas, entonces, ¿qué quiero hacer? Esto una llamada. Volver a decir, la limpieza es indispensable. Y una buena limpieza, una buena fricción, una buena irrigación, un buen cepillado, va a disminuir mucho los riesgos a una contaminación. En agosto de 2024 ya empiezan hablando ya no de gastroscopios, no de colonoscopios, no de duodenoscopios, nos empiezan a hablar de informes de la FDA relacionadas a pseudomonas, a enterobacterias y a Klebsiella relacionadas a los ecoendoscopios. O sea, ya los ultrasonidos endoscopios también están en la mira. Tenemos prácticamente 20 años de estar usando los ultrasonidos endoscópicos. Empieza a aparecer hasta ahora data o evidencia de informes asociados a algún evento adverso por un mal procesamiento de los mismos. Entonces, vean que ya duodenos, gastros, colonos y ultrasonidos están dentro de la lista. Y ese enemigo que les hablaba, el famoso biofilm, nosotros lavamos nuestros endoscopios, muchos en este tipo de lavatorios, pero vean todo el riesgo que hay acá en un lavatorio. ¿Quién lava el lavatorio? ¿Quién limpia esas tuberías por donde baja todo lo que es la parte sucia de los endoscopios? Todo ese biofilm va creciendo en esas áreas. Entonces, creemos que estamos haciendo algo bien, pero no estamos tampoco valorando o revisando por dónde se está yendo, no estamos haciendo cultivos microbiológicos del área donde estamos trabajando, y vean dónde se va formando el biofilm. Es increíblemente, como se puede observar acá. Creo que una imagen habla más que 1000 palabras. Tengo también esta data de 3 incidentes durante procedimientos de endoscopía en enero 10 del 2025, publicada por la Gastroenterología y Endo News, sobre varios pacientes infectados por VIH y hepatitis B. Esto ha abierto de nuevo el debate y la preocupación en la mayoría de congresos y actividades sobre el riesgo de infecciones con los endoscopios. Hemos hablado de cargas húmedas en esterilización, hablamos de observación con lupas, hablamos de la central de esterilización mucho,
pero la mayoría de data de infecciones y de brotes ahorita la estamos teniendo a causa de la endoscopía. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos revisar cada uno de los pasos que tenemos. Sabemos que muchos no contamos con la infraestructura adecuada, con los químicos adecuados, con los cepillos adecuados, pero tenemos que ir haciendo pequeños cambios que mejoren nuestra actividad en el procesamiento de esto. Y conversar, educar a los médicos, leer. Los médicos no conocen mucho de lo que es la limpieza, la desinfección, pero sí conocen de los patógenos. Hablémonos de los brotes que están habiendo, de qué microorganismos, qué patógenos se encuentran en nuestros endoscopios. El doctor Lawrence Muscarella hace una publicación igual en este periódico, en esta revista de enero, y nos dice que la divulgación del riesgo de infección por exposición a equipos médicos potencialmente contaminados puede ser discrecional y no es un resultado previsible necesario para la política hoy establecida. Que a pesar de muchos expertos y organizaciones, incluida la Sociedad de Gastroenterología, recomienda a las instituciones el deber ético de informar oportunamente a los pacientes afectados cuando se descubra una falla o se sospecha de una infección. ¿Quién de nosotros ha hecho esos apercibimientos? ¿Quién de nosotros ha terminado un procedimiento y sabe que hay riesgo y hemos dicho algo? Muchos. Muchos callan, muchos lo hemos dicho, muchos se censuran. Entonces hay que empezar a trabajar esa parte ética y moral que nos conlleva a nosotros en las áreas de endoscopía. Importantísimo, estas imágenes las tomé de una presentación de la red, donde documenta también lo que es el biofilm en los endoscopios. Ustedes pueden observar todos esos colores tan bonitos que se ven, es puro biofilm. Podemos ver que está en la parte del extremo distal del endoscopio, cuando se ha realizado un procedimiento manual, cuando se ha usado ya, por ejemplo, un Sidex y alcohol. Vean que siguen quedando residuos, y esta es una imagen con una comparación con ácido paracético, que ha sido una de las opciones que han venido también tomando fuerza para el procesamiento de ellos. Habla también de un estudio del 2022 que tiene como objetivo evaluar la acumulación de proteínas y de biopelículas en los canales de los endoscopios. Vean ustedes cómo se ve acá la proteína, el crecimiento en el canal de aire-agua, en el canal de trabajo, en el canal de agua. Todo esto, ¿qué es lo que buscó este estudio? Bueno, cambiaron todos los canales de trabajo de los endoscopios, los sometieron a 30 y a 60 procedimientos, y posterior a esos 30 y 60 procedimientos se hicieron cultivos constantemente para ver qué dio y qué arrojó. Acumulación de biopelícula evidente, aquí lo podemos ver. ¿Qué recomienda? Mejorar el diseño del endoscopio. ¿Quién va a mejorar el diseño? En eso está trabajando la industria, para ofrecer diseños mucho más sencillos y más simples que nos permitan poder garantizar seguridad. Mejorar métodos de procesamiento y mantenimiento de canales. Por ende, la educación y el servicio técnico es indispensable. ¿Qué debe saber el personal de endoscopía sobre la prevención de infecciones asociadas a los endoscopios? Bueno, resulta ser que el doctor Mark Wronski en endoscopía del 2022 hizo una lista de 615 pacientes sobre infecciones biliares asociadas a la CPR, y encontró estos bichitos, estos microorganismos que son bastante recurrentes en nuestro campo. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que quiero pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, que la lista de patógenos prioritarios de la OMS en el 2024, hace menos de un año, publicó diferentes tipos de patógenos de acuerdo a las prioridades, y los clasificó en prioridad crítica, alta prioridad, prioridad media. Y resulta ser que dentro de estos patógenos encontramos el Acinetobacter baumannii, las Pseudomonas aeruginosa, la Enterobacteria, la Salmonella, las Staphylococcus, los Streptococcus, grupo A y B, y los Pneumoniae. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos que están acá están dentro de nuestras unidades de endoscopía. Imagínense, si la OMS está diciendo que son los patógenos prioritarios y los que más riesgo tienen, y estamos trabajando con ellos día a día, cara a cara y mano a mano. ¿Qué busca también las organizaciones recientemente? La calidad del agua. Si no tenemos una calidad óptima, vamos a tener una serie de problemas. Y también nos dice que el agua potable también muchas veces no es tan apta para el procesamiento de los endoscopios flexibles,
y rígidos en entornos sanitarios. Esto nos lleva a otro nuevo reto de qué vamos a hacer con nuestras aguas. Y muchas veces, como vimos en la primera imagen, usamos el agua de un consultorio, que es potable. Ahora imagínense la de un hospital, que muchas veces no tiene ósmosis inversa, no tiene sistemas de ionización. Entonces, el agua es indispensable y crucial en este proceso. Y recomienda empezar a usar políticas o gestiones para mejorar la calidad del agua. ¿Y por qué esas políticas y eso? Porque queremos también proteger a nuestros pacientes. No solamente tenemos pacientes sanos, tenemos pacientes que vienen inmunosuprimidos, que vienen de una quimioterapia, de una radioterapia, que vienen de una cirugía, que tienen lupus, y estos pacientes tienen un nivel de sistema inmunológico baja. Y si estamos insertando dispositivos contaminados, esto puede generarle más daño al paciente. Ellos nos hacen un llamado en una tabla de la AM, donde nos dice las consecuencias de la mala calidad del agua. ¿Qué sucede? Un agua dura da incrustaciones, aumenta la carga microbiana, los niveles de toxinas, corrosión, picaduras de dispositivos, reducción de la esperanza de vida de los equipos, disminución de la eficacia de los agentes de limpieza, deterioro del sistema de agua, mayor carga de trabajo, retrasos en la atención del paciente, duración prolongada de los procedimientos, riesgos de infección y exposición a sustancias tóxicas. Como ustedes pueden ver, hasta el agua se puede pasear en el procedimiento que hemos hecho con mucho cariño y con mucho amor. Entonces, vean hasta el nivel que hay que tener de cuidado. El agua es indispensable para una limpieza óptima. ¿Qué nos hablan las guías? Bueno, las guías viene la API, que acaba de publicar ahora en el 2025 ciertas normas, la Organización Mundial de Gastroenterología también, ANSI AMIN en la ST91 del 2021, hace también referencia a la parte de endoscopios, y aquí hacen referencia a todos ellos. Bueno, hacen referencia ahora a la ciencia detrás del procesamiento de endoscopios. Yo nunca me imaginé, 25 años después de estar en este mundo, poder decir que exista una ciencia para el procesamiento de los endoscopios. Y me siento muy orgulloso porque es una de las ciencias que he crecido con ellas y he ido aprendiendo constantemente. Esto lo habla ya la APIC que es la Asociación de Control de Infecciones y Epidemiología. Entonces, ya no solamente las ciencias de la esterilización, sino que también tenemos un espacio para las ciencias de procesamiento de los endoscopios. APIC hace una publicación bastante bonita con una lista de verificación rápida de seguridad para un área de procesamiento de endoscopios y nos implica también pasos claves y nos dice que cualquier omisión o error puede provocar incidentes de seguridad, que cada paso del proceso conlleva riesgos potenciales y un punto de fallo, que el personal sanitario debe conocer la justificación de cada paso del proceso y los riesgos asociados. Países como México, países como Chile han estado trabajando mucho en las competencias del personal que realiza el procesamiento. Lamentablemente conocemos muchos casos, mi país no escapa de esto, donde se tiene a personal no calificado, personal que no conoce nada de endoscopios, secretarias, que se contratan por menor riesgo, por una menor cantidad económica para procesar los endoscopios y no saben absolutamente del riesgo al que están exponiendo a la gente. Esto es algo y un llamado de conciencia, un llamado también a la jurisprudencia, un llamado también a averiguar dónde me voy a realizar mi procedimiento. ¿Por qué? Porque si estoy pagando por una endoscopía, esperaría yo recibir un resultado óptimo. Muchas de las personas, de nuestros usuarios, hacen esfuerzos grandísimos para poder pagarse un estudio y muchas veces lo pagan en un área barata y no saben el riesgo al cual se están exponiendo. Dentro de esta lista de tabla de consideraciones viene muy fácil, ojalá la puedan bajar y descargar en la página. Habla sobre sobre el flujo de trabajo, también habla sobre el equipo de protección personal, cuándo se limpió el endoscopio, cuándo se limpia el área de procesamiento de los endoscopios, si se realizó la prueba de fugas, que es indispensable y punto clave también para evitar infecciones o riesgos. Un endoscopio con una fuga no detectada no solamente va a generar un daño en el endoscopio, sino que también va a generar el riesgo de contaminación al trasladar un microorganismo fluido que haya quedado dentro de la parte interna del endoscopio. Se inspecciona la parte visual, como lo recomienda la AMI, también revisar las instrucciones del fabricante y los procesos de limpieza, verificar la desinfección o esterilización
y ves que los accesorios sean secados adecuadamente y la higiene del lavado, el lavado de manos, que volvemos a tocarlo en las unidades de endoscopía. Vemos muchos de los compañeros terminan la faena, se quitan los guantes y ni siquiera se lavan las manos. La guía mundial, hubo una actualización ahora a finales del 2024 que nos habla también sobre lo que es el procesamiento, mejorar la calidad del agua, mejorar también la parte de lo que es el cepillado de los endoscopios, la visión y la utilización de boroscopios para identificar daños. Nos hablan también de herramientas esenciales como cepillos adecuados. Existen una gama amplia de cepillos, pero no todos los cepillos son iguales, ni todos los cepillos son funcionales. Tenemos que aprender a identificar qué tipo de cepillo va en cada uno de los canales de nuestros endoscopios. Y hago mención a este estudio sobre la importancia del cepillado con los sistemas PUT de los cepillos por arrastre. Estos están generando y mejorando. Podemos ver aquí en la gráfica cómo mejora el proceso de limpieza del 67%, sube al 96% utilizando estos sistemas de PUT track de cepillado. Herramientas claves. Ciami nos habla en la ST91 sobre los fregaderos, la profundidad de ellos, y se solicita también que sean ergonómicos. No es lo mismo un compañero pequeño que un compañero alto, va a generarle también problemas a la parte de salud de la persona que procesa. Entonces, tener en cuenta ese tipo de características a la hora de tener un área de procesamiento. La ST91 nos habla también de aumento visual, la utilización de lupas, y también nos habla sobre la utilización de dispensadores enzimáticos automatizados. Mucha gente cree que le hablan de un paciente VIH y agarran y le pegan 1, 2, hasta 3 push, y con solo un push de detergente enzimático era bueno. La gente todavía maneja conceptos inadecuados. El personal que está en una unidad de endoscopia tiene que conocer sobre patologías, sobre riesgos, sobre control de infecciones, sobre a qué se está enfrentando para que no le tenga miedo y hacer las cosas correctamente. Muchos nos quejamos también del tiempo insuficiente. Sabemos que el nivel de presión que se vive en las unidades de endoscopía, solamente un endoscopio para atender 20 pacientes, son prácticas que tenemos que cambiar. Sabemos que son dispositivos altamente costosos, pero es necesario hacer un stop y empezar a replantearnos todo este problema tan grande que es el procesamiento de los endoscopios. ¿Qué tipo de soluciones? Bueno, gracias a Dios la ciencia evoluciona, la industria colabora, no solamente desde el punto de vista de desarrollo de productos, sino también colabora en este tipo de actividades. Yo soy muy pro de la educación médica continua, y la educación más impulsada es por la misma industria, por diferentes casas comerciales que se preocupan por la seguridad del paciente, que no es solamente vender un producto, sino también la seguridad y la calidad de ese producto, y que trabajan de la mano con muchos investigadores y con la parte clínica de cómo mejorar cada uno de nuestros procesos. Algunas de las soluciones que están actualmente nos llevan a analizar qué hacer con los endoscopios. Los riesgos, nos habla de análisis de datos, nos habla de análisis de cultivos, nos habla de seguridad del endoscopio, de bitácoras manuales, de estrategias, de resultados, de innovación, de auditorías. Vean todo este montón de herramientas que existen también para ir mejorando cada uno de los procesos. Nos gustaría estar en una unidad como la de Alemania, con aquellos anaqueles con luz UV para disminuir el nivel de riesgo por almacenamiento, con secados adecuados, con lavadoras, con un volumen de endoscopios bastante altos, pero bueno, tenemos otras realidades, y a esas realidades tenemos que hacerle frente con cada uno de los dispositivos que nos dan. ¿Cómo podemos validar la limpieza? Ya pudimos observar que la limpieza es indispensable, que es un punto clave para que este proceso que nosotros hacemos sea seguro al llegar a cada uno de nuestros pacientes. Ahora tenemos sistemas como por ejemplo el ProEndo, que es un sistema que es a base de cuantificación y detección de proteínas en instrumentos. Les decía que estos sistemas de validadores de limpieza para mí vienen siendo un regalo de Dios, porque nos permite identificar ya los niveles de proteína
sin necesidad de tener hasta un boroscopio, que son sistemas también costosos. Esto ya nos permite también empezar a generar data, a empezar a investigar, a ver qué es lo que estamos haciendo y dónde estamos fallando. Vienen en diferentes diseños, tiene también su sistema de monitoreo, empezamos a hacer trazabilidad, cosa que antes no pensábamos en la unidad de endoscopía, ahora la trazabilidad es indispensable y este tipo de sistemas nos vienen a dar una mano y una salida increíble. Entonces, este tipo de implementación desde el punto de vista de la industria es clave para mejorar cada uno de nuestros procesos y en especial en el proceso de limpieza. También tenemos, por ejemplo, ahora estudios relacionados a la desinfección con ópticas químicas, con el tratamiento para el biofil, que es, por ejemplo, esta imagen que ustedes observan, vías que se pasan, que son con infrarrojos, que también eliminan la cantidad de materia de biofil en los endoscopios. Y bueno, viene también alianzas como la FDA con ASP y Pentax, que ya generan las primeras esterilizadoras de plasma en conjunto, y esta es una herramienta importante porque la industria debe trabajar de la mano con la parte del procesamiento. Es importante eso. Avanzamos, como les dije a un inicio, procedimientos ya casi robóticos y todo, y nuestra realidad es que en el proceso de limpieza lo estamos haciendo. Poder validar la cantidad de proteínas, poder garantizar la trazabilidad, poder esterilizar, son herramientas importantes. Sabemos que esta tecnología posiblemente no llegue a Latinoamérica y todos la vamos a estar deseando y observando, pero en algún momento, todo piano a piano. Antes no nos imaginábamos poder cuantificar solamente con ATP, ahora ya podemos cuantificar proteína, podemos observar, podemos generar esa data tan importante que hay con todos estos sistemas nuevos. Les recomiendo mucho que se asocien a lo que es la revista Endoscopy Report, que es sobre reprocesamiento y infección al control. Es gratuita y van a encontrar los últimos temas sobre lo que es endoscopía y sobre los riesgos y datos interesantes sobre cada uno de estos procesos. Cualquier consulta, este es mi LinkedIn y mi correo electrónico, pvasquezsalud@gmail.com, y mi número de teléfono más 506-7209-7606 para cualquier consulta o duda que tenga. Lo más importante, la moral es la ciencia que enseña, no cómo hemos de ser felices, sino cómo hemos de llegar a ser dignos de la felicidad. Dormir tranquilos es el mejor precio que tenemos todos. Llegar a nuestra casa, acostarnos con la mente limpia, con la mente de que hicimos las cosas correctamente durante el día, es la mayor satisfacción que podemos tener nosotros. Recordemos, mi eslogan es: estudiar salud para ayudar, nunca para dañar. Y para poder seguir ayudando necesitamos educarnos, creer e informarnos constantemente. Muchas gracias. Excelente, Pablo, buenísimo. Ahí vemos en la pantalla los aplausos. La verdad que muy clara la exposición. Siempre tenemos algún temita de conectividad, alguna cuestión, sin problemas, se escuchó perfecto, se entendió bárbaro. De mi parte, felicitaciones por la presentación. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. ¿Tenemos alguna por el chat? Buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mucho gusto, agradecida por el curso. Mire, la pregunta es la siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros, ahora, ¿cuál es el procedimiento exacto que se debe hacer para la esterilización de los endoscopios? Muchas veces hemos visto que en los consultorios de gastro u otros simplemente hacían una limpieza de desinfección de alto nivel por el número de equipos que tengan, por lo mínimo del número de equipos que tengan, pero ya, por ejemplo, lo ideal sería, por ejemplo, esterilizar en un medio o a bajas temperaturas, ¿no? ¿Cómo es que realmente lo están haciendo en otros países? ¿Cuál debería ser la práctica más saludable? Por favor, a ver si me da una orientación. Claro que sí. Bueno, a partir del 2021 ya hay y desde el 2014 se empieza a hablar sobre modificar la clasificación de Spaulding, que eran artículos semicríticos, críticos, no críticos, y donde el endoscopio se ubicaba en la categoría de semicrítico. Debido a los múltiples brotes, al avance tecnológico que hemos tenido,
muchas de las recomendaciones de las guías ya nos habla de esterilización. Dar el paso a la esterilización es bastante complejo. Existen muchas empresas que trabajan la parte de esterilización a baja temperatura, que están realizando estudios. Imagínense que es un poco complejo un consultorio médico donde tengo solo un gastroscopio y tengo un lavatorio para poder realizar mi procesamiento del endoscopio como tal, tener un autoclave. Entonces, esto viene a surgir muchos retos, además de que los materiales de los cuales el endoscopio está conformado, está compuesto, son sensibles a muchas de las áreas o a muchas tecnologías. Por ejemplo, no lo podemos someter a vapor, tiene que ser a peróxido de hidrógeno o a baja temperatura por un formaldehído, sea el caso. Vemos esa publicación que les mostré ahí de Pentax, que hace una alianza con Sterra, y en agosto del año pasado, FDA le da el aval para poder realizar el proceso de esterilización. Creo que estamos todavía a años luz de poder implementar la esterilización en nuestras unidades de endoscopía. Creo que tenemos que trabajar más el fortalecimiento desde el punto de vista de infraestructura adecuada, equipo adecuado, cepillos adecuados, detergentes adecuados. Tuve la oportunidad hace poco de visitar un centro de salud donde llegué y encontré un grupo de endoscopios y yo dije, estos endoscopios están como nuevos, están hermosos. Y la compañera muy amablemente llegó y me dice, no, estos endoscopios son viejos. Y yo, claro, eran unos 140 trajineados, pero se veían como nuevos. Cuando yo le pregunté que cómo hacía para mantener esos endoscopios tan lindos y que ya tenía más de 10 años de estar funcionando, me dice, te voy a mostrar un secreto. ¿Saben cuál era el secreto? Una lata de betún. Le pasaban betún al final del procesamiento del endoscopio para que brillara y se viera limpio. Por eso es que la educación es indispensable y antes de estar pensando uno que quisiera migrar a la esterilización, debemos mejorar este tipo de prácticas, porque estas prácticas están sucediendo acá en Latinoamérica, con nuestros pacientes, con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces, sabemos que ya debemos migrar a la esterilización, pero antes de migrar a la esterilización debemos haber cumplido todas estas fases. Por ejemplo, validar los procesos de limpieza con sistemas de proteínas, cuantificación, empezar a dar ese tipo de trazabilidad, considero yo. No sé si queda clara la respuesta. Sí, gracias. O sea, entiendo que con el avance de la tecnología es lógico que ahora garanticemos un producto de calidad con el sistema de esterilización, ¿no? A través de los medios físicos, a través de las autoclaves a alta temperatura o a bajas temperaturas de acuerdo al tipo de material. Porque si nosotros nos Correcto. dejamos llevar por la clasificación de Spalding, nosotros generalmente decimos material crítico, semicrítico y no crítico. Bueno, lo que es el endoscopio tengo entendido que es material crítico, ¿no? Porque ingresa en Ahora, contacto en la con actualización de la superficies norma, internas estériles. En la actualización que se hizo a la clasificación de Spalding ya se considera a los endoscopios como críticos, por ende correspondería al proceso de esterilización. Conforme, de acuerdo. Muy amable, muchas gracias. Un gusto, Rocío, un gusto. Tenemos Gracias. a Marcos Formica, que levantó la mano también. Marcos, todo tuyo. Hola Marcos, buenas tardes, ¿cómo vas? Hola Pablo, un gusto. Yo estoy en Argentina, soy bioingeniero y bueno, trabajo en el rubro, en la parte de fabricación de químicos, en la parte de investigación y desarrollo. Quería mencionar que, bueno, como vos lo dijiste, el problema en cuestión y donde tenemos que trabajar mucho es en la fase de limpieza, ya que los métodos de esterilización que podemos proponer, si no hay una buena limpieza, la formación del biofilm es determinante, es algo que no vamos a poder eliminar. Generalmente las bacterias, más del 99%, más del 95% de bacterias que podemos encontrar generan biofilm, se replican cada 20 minutos, y si las condiciones son adecuadas, vamos a tener un caldo de cultivo interesante en los equipos. Entonces los procesos de esterilización van a tener poco éxito si no trabajamos activamente sobre ese detalle. Lo que te quería preguntar era básicamente también sobre si tuviste experiencia con proteínas priónicas en el caso del reproceso de endoscopios. Bueno, es que es un tema bastante complejo, la parte de los priones también en el área de la endoscopía.
Acá no hemos tenido casos de priones a nivel Costa Rica. Sí sé, y la literatura indica que en caso de priones endoscopio, el gastroscopio, el equipo que se ha utilizado debe ser incinerado. Porque los ciclos que tienen actualmente las autoclaves es para material de acero y fuerte. Sabemos que los endoscopios no aguantan el ciclo relacionado a lo que es alta temperatura. Entonces, todavía no conozco información relacionada a algún autoclave o algún proceso con priones. Sé, como le repito, que para la enfermedad de las vacas locas, como le decimos acá en mi país, el endoscopio es eliminarse, incinerarse. Por Perfecto, ende, Pablo. valorar una endoscopía a un paciente de este tipo va a pesar. ¿Qué hago? ¿Lo dejo que se me muera de un sangrado digestivo? Que sería por la razón que yo le entraría a este paciente, un paciente que esté vomitando con una hematemesis franca, que pueda tener un cuadro de úlcera complejo, que ya hay que salvar la vida con una endoscopía. Pero saber que ese endoscopio va a salir de circulación, ya sea por incineración, y realmente no conozco caso de alguien a nivel latinoamericano que haya tenido una experiencia con eso. Y si alguien la tuvo, se le agradecería me la comparta para ver qué podemos aplicar en estos tipos de foros, conocer cómo ayudamos y cómo, si nos ocurre una eventualidad, cómo poderla tratar. Perfecto, gracias, Pablo. Nos comunicamos a través del contacto que dejaste. Muchas gracias. Muy amable, Gracias por tu Marcos. tiempo. Mucho gusto. Excelente presentación. Gracias. Tenemos a Sonia por ahí con la mano levantada. Hola, buenas tardes. Hola, Sonia, buenas tardes. ¿Cómo vas? Santiago del Estero soy. Quería hacerte una pregunta. Hace 5 años que estoy en el servicio de endoscopía, soy instrumentadora hace 20 años. Y bueno, en el mundo de esto, como vos dices, en los médicos muchos no saben de desinfección, descontaminación. Mi pregunta es, me han enseñado que utilizamos aquí en Santiago del Estero un glutar, no el glutaraldehído, sino el salicual. Es un detergente enzimático que se utiliza para superficie. Bueno, estoy en contra con el médico, pero bueno, es la directiva que él me da, es lo que compra, entonces quería saber si es lo correcto o no. La limpieza la hago porque soy pesadita, en ese sentido, considero que el estudio de endoscopía es algo crítico, también tengo ahí una controversia con el cirujano, porque él dice, no, es algo semicrítico, no necesita ser, bueno, pero lo he encaminado un poco. La idea es que yo haga una descontaminación como acabas de plantear en tu presentación, y al finalizar, durante los procedimientos, suelo utilizar el alcohol, un 70% lo paso por los diferentes canales, y la parte externa justamente el biofilm. ¿Es correcto eso lo que estoy haciendo o no? Bueno, el tema del alcohol es otra lista que existe. De acuerdo a las guías americanas, dice que el alcohol se puede utilizar, alcohol isopropílico al 70%, mientras que las guías europeas nos dicen que no debemos utilizar el alcohol. ¿Qué difiere de que usemos alcohol o no lo usemos? Bueno, uno va a ser el médico desde el punto de vista financiero. Si él se quiere apegar a la norma europea, a la norma europea, sí, claro, no usa el alcohol. Sabemos que en nuestras condiciones, en nuestros países, el secado es importante, que necesitamos tener calvinas, y el alcohol no funciona como un bacteriostático de muchos de estos. Se supone que al poder realizar una limpieza adecuada y una desinfección óptima, la carga de microorganismos va a estar reducida. Y que lo que va a hacer el alcohol es dejarlo fijado, que posiblemente nos genera posterior un biofilm, pero no va a permitir más crecimiento bacteriano. Entonces, va a diferir mucho de la práctica y del médico a qué guía se adapta. Bien, sí. Por ejemplo, en Costa Rica hay médicos que utilizan alcohol y hay otros médicos que no utilizan alcohol. Procesamiento, hago la prelimpieza con detergente enzimático, que es Salicual, que no sé si lo conoce, es un detergente enzimático para superficie, que es lo que ellos trabajan aquí. Lo correcto, yo siempre he discutido que sería el glutaraldehído, ¿para qué? Para matar esporas y todo eso, lo que tiene que ser un detergente, un desinfectante, quiero decir. Pero utilizamos este detergente
sumergimos y bueno, y después yo le paso alcohol, lo enjuago como corresponde y utilizo alcohol como para hacer una desinfección. Entonces ese es mi protocolo como para hacer una barrera, por eso no sé, lo que eso me han explicado y yo le he agregado cositas, pero bueno, siempre he estado en Sonia, la duda, hace 5 años que estoy. veas, Sonia, yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos enfrentado a una serie de retos, a una serie de carencias y cosas que a veces decimos, Dios, ¿cómo la estamos haciendo? Pero en nuestro día a día, ¿qué tenemos que hacer? No ahuevarnos, no achicopalarnos, echar para adelante y tratar de mejorar esas prácticas. Una buena limpieza con un buen detergente enzimático que tenga como mínimo esas tres enzimas, la lipasa, la proteasa y la aminasa, va a ser óptimo siempre y cuando también esté usando un cepillo adecuado y cepillos para los diferentes canales. Creo que esto, aunado, si no tienes un desinfectante de alto nivel como el glutaldehído o loftaldehído, ya la guía lo indica. O sea, hay que utilizarlo. Pero sabemos que las realidades son muy diferentes y tratamos de hacerlo mejor. Si tienes la opción de colocarle alcohol y que yo me enfocaría mucho en la limpieza, seguirle dando a la limpieza y la cantidad de cepilladas que es necesaria para mejorar nuestra práctica. Pero, Sonia, te invito a seguir adelante. Si ocupa literatura que yo te pueda enviar, ahí está mi correo, me puedes escribir y yo te puedo enviar literatura para que vos también puedas ampararte o poder discutir sobre este tipo de procesos. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Gusto, Sonia, por tu experiencia, por compartir con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, José Alfredo, buenas tardes. Sí, me presento, trabajo aquí en la Ciudad de México. Mi pregunta es, entonces, ¿sí se puede meter los endoscopios a glutaldehído a temperatura baja para esterilización? Porque hay varias instituciones aquí en México, pues no están aptas o no tienen ese conocimiento que se pueda meter a esterilizar. Varios años atrás yo estaba aprendiendo, bueno, sigo aprendiendo todavía, sobre la esterilización de endoscopios y nos habían llegado esa información, pero aquí en México todavía no tenemos la capacidad o el equipo necesario para poder esterilizarlo. Si se puede meter entonces a glutaldehído, a gas. Ok, aquí son dos cosas diferentes. También estás hablando de glutaldehído, que es un desinfectante de alto nivel que tiene un amplio espectro esporicida, pero que no va a realizar la esterilización. Podría realizar una esterilización después de 20 minutos del equipo, pero esa esterilización realmente no existe porque es un químico líquido, ¿verdad? Y recuerde que para poder esterilizar yo necesito validar, es indispensable. Entonces, al sacarlo, al colocarle el agua para enjuagarle el desinfectante de alto nivel, ya estaríamos contaminándolo. No hay una barrera de empaque que nos garantice que el equipo va a estar estéril. Entonces, eso sería una desinfección. Esterilizar, como te digo, lo hace de una forma en la bandeja, pero no es esterilización como tal. El glutaldehído se sacó del mercado muchos años atrás, hubo una lucha en el cambio del glutaldehído por un glutaldehído para mejorar también las condiciones del ámbito laboral por la emanación de gases. Además que muchos de los glutaldehídos venían para ser preparados y se preparaban inadecuadamente. Entonces, no sé si la pregunta va por ahí, porque me quedó la duda de la esterilización. José. Bueno, sí, básicamente esa era la pregunta. Y otra más, si entonces se puede meter, después de darle la limpieza completa al equipo, se puede meter a esterilizar en gas a tipo baja temperatura. Se puede esterilizar dentro, si el fabricante lo indica y tiene validado el ciclo de óxido de etileno, por ejemplo, puedes meter a esterilizar. Claro, eso significa sacar un endoscopio por más de 20 horas de la unidad de endoscopía. Ok, muchas gracias. Felicidades por tu clase. Tenemos también a Carolina con la mano levantada. A ver, Caro. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Hola, Carolina, muy buenas tardes. Sí, se escucha correcto. Buenas tardes. Bueno, soy Carolina, le estoy hablando de Bolivia y quería, bueno, hacer una consulta en cuanto a si el proceso que nosotros manejamos después de un procedimiento de endoscopía, pues lo procedemos a lavar, ¿no? A lavar con un detergente multienzimático. Luego se procede a una desinfección de alto nivel, que es el glutaraldehído.
¿ya? Pero después de eso se procesa otra vez para enjuagarlo y luego a una esterilización en termosensible que nosotros le decimos. O sea, ¿ese proceso es correcto o estamos obviando o no algún paso? No, lo que me llama la atención, Carolina, es la esterilización. Ustedes tienen sistema de baja temperatura para esterilizar después de cada uso del endoscopio, posterior a la desinfección de alto nivel. Tenemos en el autoclave hay un proceso que le dicen termosensible, ¿no? Entonces es precisamente para instrumental que no puede ser sometido a altas temperaturas. Ok, si ustedes cuentan con ese ciclo y el endoscopio cuenta dentro de la línea de termosensible y lo pueden hacer, bienvenido sea el caso, ¿verdad? Qué bien que están realizando toda la práctica completa, ¿verdad? Eso es bastante importante. Correcto. Entonces no estamos obviando ningún paso, ¿no? Se podría proceder. No están haciendo la limpieza, la desinfección y la esterilización. En ese caso, perdón, podrían pasar de la limpieza directamente a la esterilización del endoscopio. Claro. Ya, perfecto. Esa era mi consulta, ¿no? Muchas gracias. Mucho gusto, Carolina. Tenemos Juan, allá... aquí hay una consulta en el chat de que preguntan qué experiencia tiene en el uso del detergentes enzimáticos en polvo para lavado de endoscopios. Este es un tema que se las trae bastante. El detergente enzimático, si se vende, cumple con todas las características y todas las oportunidades que tiene el registro como tal. Si el fabricante ya a la hora de venderlo ha pasado por la serie de normativas y de cumplimientos desde el punto de vista científico, el detergente es óptimo. Le voy a dar dos cosas que suceden con el detergente enzimático. Uno, estuve presente donde agarraban una bandejita con agua caliente y hirviendo la metían al microondas, sacaban el detergente enzimático y lo echaban ahí y le daban vuelta con una cuchara. Y después lo depositaban en una bandeja de agua para terminar de hacer la mezcla para que se diluyera adecuadamente. Ahí lo que estaban haciendo era matar a las esporas porque el agua salía hirviendo. Entonces, en el detergente enzimático no funcionaba. En otros casos, el agua es tan fría que va a dejar muchos grumos en el detergente. Por eso es que se necesita por lo menos un minuto, de acuerdo a la indicación del fabricante, revolverle y darle vuelta con paciencia para que se absorba el agua con el detergente. Esos son los dos casos. Pero si el producto ha sido validado, no hay ningún problema. Aquí el fallo sería con el operador, ¿verdad? Que tenga una ideota de meter el agua hirviendo al microondas para que se disuelva rápido y mate las enzimas y no podamos hacer el proceso completo. Entonces, ahí hay problema. Por eso es que la ST91 nos habla de dispensadores de detergente enzimático que nos va a tirar los push con la cantidad correcta para la cantidad de líquido que vamos a utilizar. Ya tenemos que ir cerrando, se nos está acabando el tiempo, pero después podemos contestar, si te parece, Pablo, ir contestando todas estas preguntas, hay un montón. Creo que se suscitó mucho interés. Es un tema que, bueno, al principio de la introducción hablaba un poquito yo de eso, y por eso la importancia de este tipo de temática, y qué mejor que tener un experto como vos para poder explicar y solucionar preguntas. Vemos que tenemos preguntas de las más básicas hasta las más complejas, y eso tiene que ver un poquito con la tecnología y con la historia que tenemos en Latinoamérica. Entonces, como dices tú, con lo que tenemos podemos hacer un montón de cosas. Es cuestión de armar comunidades como la que tenemos hoy para intercambiar conocimiento. No va a ser la última charla, así que después, si quieres, te voy enviando las preguntas. Tenemos un montón. Claro que sí, con mucho gusto. Y nos daría mucho más tiempo poder contestar todo eso. Y muchas gracias a todos los que están haciendo preguntas también. Yo tengo una última. Antes, una pregunta que veo aquí que sí, que me interesa mucho evacuar, que es sobre la utilización del oftaldehído y las tiras de control químico. Mucha gente cree que eso es un validador de que el endoscopio está estéril o que está funcional. Eso es nada más lo que miden esas tiras, es la concentración mínima efectiva de la sustancia. Eso no indica o no es un validador o un método que se pueda utilizar para
vuelvo a repetir, validar que el producto está estéril o que el equipo está totalmente desinfectado. No es un validador, es para la concentración mínima efectiva. Eso sí, Buena pregunta, buena mucha pregunta. gente tiene la duda en esa parte. Ahí está. Bueno, tenemos acá la última mano levantada, creo que es Eusebio, no sé si lo reconozco bien con el barbijo por ahí. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí. Muy buenas tardes. Buenas Interesante, tardes. muy amable, Pablo y Juan, un gusto. Mi pregunta era, escuché que hacen el prelavado. El prelavado, ¿con qué se hace? Y si ahí se emplea el detergente enzimático. Y escuché también hablar la esterilización a alto nivel, que es con el glutaraldehído. Pero también hay otro producto que se llama el ortooftalmaldehído. ¿Cuál es el más adecuado? Ambos tienen una capacidad de eliminación de microorganismos y cierta cantidad de esporas. ¿En qué va a depender? Uno, del precio, ¿verdad? Dos, va a depender de las condiciones que usted tenga. El glutaraldehído tiende a ser un poco más, generar más consecuencias desde el punto de vista alérgico, de rinitis, de asma. Es más sensible, necesita mayor cantidad de ventilación. De hecho, que si nosotros utilizamos todas las condiciones que solicita la ficha de uso del glutaraldehído, no tendríamos problemas, pero eso significa cubrebocas especiales con filtros de aire, necesitaríamos campanas de extracción de aire en la unidad, cambios de aire, de flujo también. Entonces, ¿cuál es el mejor y cuál no es mejor? Ahí estamos en los dos tienen una misma acción, son desinfectantes de alto nivel, matan cierto nivel de esporas, menos riesgos tendría el glutaraldehído a la salud, a la persona que está realizando el proceso, pero igualmente también tiene condiciones que le pueden generar algún tipo de afectación al usuario. Recordemos que igual que ambos, si las sustancias no son retiradas adecuadamente, pueden hacer, por ejemplo, en el caso de una colonoscopía y no se retiró el desinfectante como tiene que ser, va a dar lo que es una colitis infecciosa también por la cantidad de químico que queda en el colonoscopio. Entonces, no te podría decir que sería mejor si el gluta o el oftaldehído, porque va a variar de la persona, va a variar del centro y de las condiciones que ustedes tengan. ¿Escuchó, Juan? Perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Vamos con Iris, que tiene la mano levantada también. Hola, La última. hola, buenas tardes a todos. Es que tengo la sensación de que estamos confundiendo lo que es esterilización con desinfección de alto nivel para el equipo. Y mi aporte es que es bien, bien importante que leamos las instrucciones del manufacturero, porque ellos son los que nos van a dar las instrucciones de uso. No somos los que estamos en el campo de la esterilización o los que estamos en el campo de la endoscopía, los que decidimos cómo vamos a manejar el instrumento. Esa compañía, ese fabricante del instrumento es el que ha hecho la validación de uso. Así que es bien importante que leamos claramente qué es lo que nos va a estar diciendo ese manufacturero, porque no somos nosotros los llamados a si lo vamos a esterilizar o no. Porque si yo tengo un endoscopio, por decir una marca Olympus, y él me dice que es desinfección de alto nivel, yo no lo debo poner un esterilizador, porque la validación de esa instrumentación ya está hecha para unos tipos específicos de manejo. Esa es mi inquietud, porque veo mucho que en los comentarios están poniendo peróxido de hidrógeno. Correcto, Iris. Eso es lo que me preocupa. Iris, eso es importante, lo que acabas de aclarar. Hay mucha gente que está confundido con el término desinfección y esterilización. La desinfección de alto nivel, que va a ser a través de líquidos químicos, y ya la esterilización por sí sola, ¿verdad? Que es un proceso que se realiza con autoclaves, donde el equipo se va a empacar, donde se va a garantizar y va a cumplir lo que exige el ISO. También creo que es para una segunda clase esta, definitivamente, marcar la diferenciación entre lo que es desinfección de alto nivel y esterilización, y por qué la migración a la esterilización
y aclarar conceptos que la esterilizante en frío no existe, la esterilización líquida no existe porque no la podemos validar. Podemos eliminar el microorganismo, la espora, por ejemplo, un Clostridium se puede eliminar con desinfectante de alto nivel a un tiempo de exposición, por ejemplo, pero sí hay que aclarar mucho esos conceptos. Esa es la importancia de este tipo de webinars y de estas actividades que nos permiten incrementar el conocimiento y salir de muchas dudas. Y tenemos que unificar también los conceptos a nivel latinoamericano, porque muchas de las guías hablan para los Estados Unidos, hablan para Europa, pero las realidades en Latinoamérica son muy diferentes. Entonces tenemos que trabajar más en conceptos unificados y bajo una misma línea a nivel latino. Ahora en el Congreso, un anuncio ahí en Perú, que vamos a estar en el Panamericano. Tengo una charla sobre desinfección, sobre los retos de los nuevos sistemas de desinfección, y se va a tocar mucho también esta parte de lo que es la migración también de la desinfección hacia la esterilización de ciertos dispositivos termosensibles y toda la gama de lo que es endoscopía. Perfecto, Pablo. Bueno, voy cerrando con mi última, una pregunta técnica también para mi conocimiento. Hablaste de ANSI-AMI ST91 y en un apartado mencionas que hay que hacer un control luego de cada procedimiento en los dispositivos críticos, ¿cierto? Y eso va en contraposición un poco al pensamiento del médico que mientras más procedimientos hace, más cobra. Entonces, ahí viene una controversia y creo que es fundamental ahí, y acá viene de vuelta el motivo del webinar, tener conocimiento en la espalda para poder defender esa metodología y ese protocolo. ¿Cómo lo ves? Por supuesto, Juan, mira, la herramienta que tenemos nosotros para nuestros médicos es el conocimiento, la educación, conocer cada una de nuestras armas, conocer nuestro trabajo, porque mucha gente termina en la unidad de endoscopía porque la mandaron simple y sencillamente. Mucha gente también tiene la necesidad de comer el arroz y los frijoles y a veces se encuentra entre la espada y la pared en cuanto usted tiene que eliminar, brincarse pasos y todo. Es muy complejo, Juan, esta realidad parece mentira. En el siglo que estamos viviendo todavía existe presión de mucho personal de la parte médica asociada a querer sacar volumen de producción. Sabemos que la endoscopía es un procedimiento costoso y que tiene que las torres de endoscopía no se pagan solas, el instrumental no se paga solo. Es un procedimiento donde va a estar un médico, un anestesiólogo, un enfermero, un asistente, o sea, mucho grupo de personas para un precio tan bajo. Entonces quieren recortar precios, pero creo que ahí es de plantearnos, de tomar la decisión de si sigo haciendo las cosas bien o las sigo haciendo mal. Ustedes saben qué es lo que se debe hacer. Ustedes sabrán si siguen bajo el mismo ritmo o no siguen bajo el mismo ritmo. Como les repito, cada uno tiene condiciones económicas diferentes, familia que mantener, y muchas veces esto es una espada allá a la yugular, donde te dicen tenés que no haces ese paso porque hay que sacar producción. Muchas veces la endoscopía, y yo lo he visto, está vuelto una maquila. Es sacar por sacar, por sacar, por sacar. Muchas veces hasta el mismo diagnóstico que se da en endoscopía es el más adecuado, porque el volumen es de correr y correr y correr, que no es lo mismo una endoscopía que se puede tardar 10, 15 minutos para una detección, en una endoscopía que se dura 3, 4 minutos. Simple y sencillamente por el hecho de producir. Entonces creo que es una realidad que nos enfrentamos todos en Latinoamérica y creo que también en otras partes del mundo, porque si la ANSI y la AMI lo están poniendo es porque allá también en Estados Unidos ocurre ese tipo de situaciones. Tal cual, tal cual. Bueno, y ahí se vuelve bastante importante esta metodología que mencionabas de poder cuantificar suciedad dentro y fuera de los endoscopios para demostrar realmente que, o si hay suciedad hay que volver a hacerlo, y si no hay suciedad, perfecto, y sigamos adelante, y con metodologías rápidas. Y la necesidad de los cultivos microbiológicos, las pruebas estas de proteína, la cuantificación, la trazabilidad, la utilización de ATP, o sea, son un montón de herramientas más que tenemos y es una gran ventaja, por ejemplo, ahora que utilicé el sistema de cuantificador de proteínas, un éxito, porque te puedes decir, mira, sí, mi tiempo está limpio, oiga, cumple con un estándar. Entonces, por lo menos a eso le da a uno tranquilidad. Sabemos que no se los podemos hacer a todos por la parte de costo,
pero por lo menos ya tenemos una herramienta con la que podemos ir trabajando y dar data para poder seguir implementando y adquiriendo más tecnología. Excelente, Pablo. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Daba para seguir toda la tarde charlando, pero el tiempo es tirano, como dicen. Así que felicitaciones por la charla. La verdad que fue muy, muy interesante. Ya te lo han dicho todos por el chat. Así que vamos a estar contestando esas preguntas. Denos un poco de tiempo, que son muchas. Y nos encontramos seguramente en la próxima. Con los que vayan al Panamericano, con gusto nos vemos allá. Y seguimos charlando con Pablo, seguro, ¿eh? Claro que sí, Juan. Saludos a todos, muchas gracias por la oportunidad y por todos estar aquí conectados todavía y todo el montón de preguntas. Esto es lo bonito, cuando salen serie de preguntas, que todos tenemos dudas, consultas y podemos compartir un poco nuestras experiencias, nos permite crecer a todos desde el punto de vista profesional y, lo más importante, por nuestro paciente, llevarle esa seguridad y esa calidad.